que también tienen 4 horas frente a la jornada laboral obligatoria de 8 horas para cualquier trabajador. Frente a la suerte también, y bueno, porque siempre fue así, está bien que sea así, de 3 meses de vacaciones frente al trabajador. Estamos llegando a un salario de inicio que la verdad que para nosotros es un orgullo poder decirlo. Un joven que empieza en la carrera docente, en el mes de marzo va a poder estar cobrando 11.372 pesos por 4 horas de trabajo en una jornada simple, así que la verdad que para nosotros es realmente un muy buen acuerdo. En marzo va a poder estar cobrando 11.372 pesos por 4 horas de trabajo en una jornada simple, así que la verdad que para nosotros es realmente un muy buen acuerdo. ¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado y gracias a Cablevisión por dejar que este sea uno de los programas de mayor cobertura en la provincia, permitirnos trabajar y dejar que este sea uno de los programas de mayor cobertura en la provincia de Santa Fe. 4 horas de trabajo. Los políticos en campaña generalmente dedican mucho tiempo en sus discursos a un tema que se considera vertebral para cualquier país, que es la educación. Rescatan al docente como un actor fundamental del sistema educativo. Cuando llegan al poder, algo cambia en ellos y dicen que ganan bien, que ganan un buen salario por 4 horas de trabajo. El que pertenece o tiene algo que ver con la comunidad educativa sabe que eso no es cierto. A ellos, a los políticos, se les suman algunos periodistas, fundamentalmente de medios nacionales. A esos comunicadores, en los cuales está mal hacer periodismo de periodista. Yo considero que cada uno hace su trabajo, pero esto es algo que toca ciertas sensibilidades, por eso me animo a opinar. A esos comunicadores se le podría preguntar también, hablo fundamentalmente de medios nacionales, si no ganan también muy bien por 1, por 2, por 3 o por 4 horas de trabajo. Hay que rescatar y sacar a los comunicadores, a los trabajadores de prensa del interior, que la situación es muy diferente y el trabajo diario es muy difícil. Pero esos medios de comunicación, no medios de comunicación, mal dicho, algunos periodistas, tal vez aislados de la comunicación, que se refieren a los docentes, inclusive fomentan aquello de que son vagos. Es muy doloroso escucharlo cuando queremos fortalecer un país como el nuestro. La mayoría de los periodistas fundamentalmente acompañan a los docentes, como digo, salvo algunas innombrables excepciones. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo estás, Maxi? Buenas noches. Ese paro docente en la provincia de Santa Fe, el dato es el alto acatamiento en las escuelas de gestión pública, las escuelas de los agentes, donde trabajan agentes del Estado, las escuelas insertas en el sistema oficial de la provincia. En el ámbito de la educación privada es casi inexistente el paro. Cualquiera que realmente investigue, inclusive tengo que reconocer una investigación de un diario local acá de la capital, donde recorrió unas escuelas y detectó esto. Las principales escuelas no porque una sea más importante que la otra, esto quiero que se entienda bien, sino en cuanto al volumen de alumnos, la cantidad de asistentes, cantidad de docentes, dieron clases normalmente y esto se ha trascendido los tiempos, siempre fue así. Busquemos las crónicas. Generalmente las escuelas privadas no tienen trabajadores que no adhieren. Por supuesto que habrá algunas excepciones cuando se dicen la patronal no nos permite parar, pero ¿sabe qué? Cuando hay un gremio fuerte, cuando hay una entidad sindical que te defiende, el paro se hace. Y si no, para traspolar ejemplos hasta bizarros, fijémonos en gremios de industria que también son privados y no tienen la estabilidad como no tienen los trabajadores de educación privada. Cuando se hace un paro, ¿cómo se siente? Sí, en esta oportunidad no fue la excepción más. ¿Por qué? Porque pudimos observar a los dirigentes del SADOR, que nuclea a los docentes privados, realizar declaraciones petardistas en los medios en relación a esta cuestión de que irían al paro. De hecho, todos los colegios, o casi todos los colegios, como decís vos, de mayor volumen o tradicionales de la provincia, comenzaron las clases. ¿Qué significa esto? Que los dirigentes anuncian ante los medios con bombos y platillos que van a tomar una medida de fuerza
y que los docentes no acatan las decisiones de los dirigentes o no la comparten y hay que decir que en algunas situaciones muy particulares, muy individuales, tiene que ver la patronal, pero por lo general es falta de reconocimiento a la entidad sindical. Eso por lo menos es lo que entendemos nosotros. Vamos a seguir con el tema docente. Vamos a agradecerle la presencia a uno de los gremios estatales, miembros de la paritaria docente en la provincia de Santa Fe. Son dos fundamentalmente principales. Uno es ANSAFE de la CTA y otro UDA de la CGT, ambos mayoritarios en cada central. Buenas noches, Sergio Romero, y buenas noches, Rosa Bugnar. Usted es el miembro pleno en la paritaria santafesina y en la nacional. Cuando usted no puede ir, va a su adjunta, que es Rosa Bugnar. Así que muchas gracias por venir, porque es una trabajadora docente de la ciudad de Rosario que ha venido a este programa. Muchas gracias. Romero, ¿vio lo que dijo, lo que se dice con respecto a las 4 horas, que trabajan poco, que son vagos? ¿Qué imagen tiene de eso? Sí, lo que digo es que hay un trabajo desde hace mucho tiempo por el sector político de tratar de poner, de desmerecer la tarea de educar. En algunos casos por un fuerte desconocimiento de algunos políticos y en otros casos de exprofeso, ¿no? En los dos casos digo yo que hay un alto desconocimiento del proceso educativo, del funcionamiento de la educación nacional. No se puede decir que un trabajador de la educación, que un docente trabaja 4 horas, es decir, opinar por cantidad de horas la tarea de educar es realmente simplificar una gran tarea. Claro, desconocer el proceso educativo. Desconocer el proceso educativo, y máxime cuando tenés un lugar privilegiado que te da la política, como en el caso de la expresidenta y como en el caso que yo estaba viendo que pasaban ustedes, de la reciente ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Francamente, yo rechazo totalmente esto. Prácticamente un docente tiene trabajo full time dentro de la escuela, por distintos motivos. Su dedicación académica es casi exclusiva, la preparación de las clases, la corrección de las tareas, otros procesos que se dan dentro de la unidad escolar, las reuniones. Hay una serie de factores que hacen que prácticamente el docente tenga una dedicación casi full time. Así que tener estas expresiones, y máxima, yo particularmente me quiero detener en la ministra de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Cunha. Evidentemente no conoce el sistema educativo y habla desde una mirada, como muchos funcionarios que tienen la posibilidad de ejercer cargos en la capital federal. Tienen miradas muy capitalinas, es decir, escuelas con calefacción, con edificios modernos, en general propios de capital federal, y me gustaría que ella vea, por ejemplo, una escuela de Chaco, una escuela de Salta, inclusive las escuelas rancho, donde realmente tiene una actividad el docente dentro de esas unidades escolares que le exige no solamente la situación y las situaciones concretas del proceso educativo, sino que también cumple con otras tareas que le permiten asistir a los chicos para que tengan la posibilidad de educarse y después en un futuro incorporarse al mundo del trabajo. Parece un amplio desconocimiento, muy feas las expresiones. Ojalá ella en este proceso, porque pienso que está haciendo un aprendizaje reciente la ministra, pueda mejorar su vocabulario, pueda entender que los docentes producimos otros hechos mucho más importantes, que se nos califique con 4 horas. Obviamente yo voy a tener la oportunidad de charlar con ella, voy a tratar de que ella modifique y mejore su vocabulario y estas expresiones públicas, para colmo en canales que tienen inserción nacional, no favorecen nada al proceso educativo. Así que me parece que hay que trabajar en otro sentido la educación y no en este sentido peyorativo del docente, que decir que cobra mucho por pocas horas de trabajo. Es exagerado ese término, ¿no? Lo invito a escuchar. Se abrió, Germán,
ante una asamblea legislativa a pleno, se abrieron las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, el año legislativo. Macri, en un discurso, digamos, corto en tiempo, moderado en tiempo, dijo esto en materia educativa. Lo invitamos a escucharlo, Rosa y Sergio. La educación pública tiene severos problemas de calidad y hoy no garantiza la igualdad de oportunidades. Si bien hay una importante inversión pública, esto no se tradujo en una escuela basada en la innovación, la exigencia y el mérito. Por todo el país encontramos escuelas con severos problemas de infraestructura, maestros que no tienen suficiente capacitación, alumnos que aprueban sin aprender y padres que no se comprometen. Se han abierto nuevas universidades y eso es muy positivo, pero también muchas de ellas han sido espacios de militancia política más que de excelencia académica. Encontramos un Estado que dio poca importancia al rol de la evaluación. En algunas jurisdicciones donde se aplicó la Prueba Nacional de Evaluación, respondió solo el 23% de los estudiantes. El Estado no cumplió con exigir la obligatoriedad. Tampoco fueron publicados sus resultados. Una vez más, se escondieron las estadísticas. Quiero decir, antes de darle la palabra a los educadores, algo que me llamó la atención. Habla que el espacio, la universidad se convirtió en un espacio de militancia política, en detrimento de la educación, ¿no? Pero uno de sus principales aliados viene de la militancia universitaria, que es José Corral. Le pregunto, dice, maestros sin capacitación, y le adhiero esto que se firmó, inclusive la ministra de Santa Fe también lo firmó en Purmamarca, en Jujuy, una declaración donde permiten o intentan atender esto de la capacitación docente. Me llama la atención que en ningún momento se habla en servicio y gratuita. ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, primero yo me pongo muy mal cuando escucho esas palabras de la máxima expresión política del país, del presidente de la Nación. No puede hablar así. Podría haber dicho lo mismo de otra manera, es decir, no se puede decir que hay falta de compromiso de los padres. ¿Cómo puede razonar y acentuar que los alumnos se reciben sin merecerlo? Quiere decir que se están formando profesionales que salen al mundo del trabajo sin la capacidad suficiente, por ejemplo. Es una barbaridad lo que dijo el presidente de la Nación. Docentes que no se capacitan. Me da la impresión de que debe ser un hombre de a pie que se ha recorrido todas las escuelas del país, porque para hacer este análisis realmente o está muy mal asesorado. Es muy grave lo que él dijo. Yo creo que va a tener que recapacitar también en sus expresiones, porque está mostrando un sistema educativo casi caótico con lo que dice, y esto no es cierto. Es decir, tiene falencias el sistema educativo nacional que hay que mejorarlas, que hay que trabajar en ese sentido, hay que tener mejor infraestructura escolar, hay que ir a una educación de calidad, hay que generar más compromisos con algunas situaciones concretas del sistema educativo, pero este análisis de caos que hace el presidente evidentemente no ha leído ni siquiera la Ley Nacional de Educación. Cuando dice que va a conformar este instituto de evaluación, primero lo hace sin los trabajadores adentro. Esto tendría que haber sido consultado con los trabajadores a través de las organizaciones sindicales representativas del sector. Los procesos educativos se dan con los trabajadores adentro o con los trabajadores fuera. Esto de anunciar sin consensuar, primero tiene otras prioridades el sistema educativo. Yo creo que, como bien decía antes, hay que ir por una mejor infraestructura escolar. Sí, se habla de un instituto inclusive para evaluar a los alumnos. Por eso, yo creo que hay prioridades. Es decir, hay que preguntar cómo se enseña antes de manifestarse a través
de la formación de un instituto. Es decir, preguntarse cómo se enseña, en qué condiciones se está enseñando. Yo creo que hay que mejorar la infraestructura escolar, creo que hay que dotarle de mejores condiciones de trabajo al docente para después permitir de manera consensuada con los trabajadores este proceso que quiere el presidente de la Nación. Yo siempre digo, por ejemplo, y tengo recuerdos recientes cuando el ministro de Educación y Deportes de la Nación, al tomarse el vuelo en el aeropuerto de Santiago del Estero, dijo: estamos en un proceso de revolución educativa. Realmente le costó muchísimo cerrar la paritaria nacional. Si hay una desprolijidad que yo he visto en los últimos años en el sistema educativo argentino, fue este proceso que se dio paritario, que se cerró a horas del inicio de clase, que con la voluntad de las organizaciones sindicales, con la predisposición de las organizaciones sindicales, nosotros pudimos hacer este acuerdo, porque la verdad que rompieron la buena fe, una falta de coordinación en las actividades para conducir la paritaria nacional. La verdad que realmente me parece que tiene que analizar el presidente de la Nación sus palabras, meditarlas. El proceso educativo lo hacemos entre todos. No te podés parar en un atril y decir voy a hacer un instituto para evaluar. Esto no es la ciudad de Buenos Aires, están conduciendo el país. Hay docentes que necesitan la participación activa del Estado, pero un Estado solidario, un Estado presente, no un Estado que castiga, que da premios y castigos. Así no funciona el sistema educativo. Entonces me parece que va a tener que retomar la mirada sobre lo que es la educación nacional. Hay que leer bien las leyes. La Ley Nacional de Educación solo está muy claro y explica cómo es el proceso educativo y cómo los docentes nos podemos formar y capacitar dentro de estas normativas que nosotros luchamos tanto para tener, como es la ley nacional. Con respecto a la formación y a la capacitación, está el INFOC, que es el Instituto Nacional de Formación Docente, y nosotros en el acta paritaria, en uno de los acuerdos que hicimos a nivel nacional, precisamente dijimos que esa formación y capacitación debía darse en servicio, para que los trabajadores podamos hacerlo mientras prestamos el servicio como educadores. Antes de pasar a Rosa, le quiero hacer una pregunta que tiene que ver con algo que a mí me llama la atención. Muchos medios hablan de docentes nacionales y hubo una transferencia de servicios educativos. Los docentes, la mayoría del país, son provinciales. Este sindicato en Santa Fe, mediante su seccional Santa Fe, representa docentes provinciales como los otros. ¿Por qué piensa usted que durante mucho tiempo, inclusive de entidades sindicales de esta provincia de Santa Fe, se ha tratado de tapar la paritaria nacional? Hoy la ponen en el ring, para decir de alguna manera, y lo que más me llama la atención es cómo se trata de la política del gobierno nacional, quitarle funciones, una paritaria que existe, pero en realidad es responsabilidad de las provincias. ¿Qué análisis se puede dar para que la gente entienda? Porque ve mucho el desarrollo de la paritaria nacional, pero no se termina a veces de entender la importancia de la paritaria. Mira, nosotros rápidamente te explico, hemos sufrido desde diciembre a esta parte realmente expresiones tremendas de parte del Ejecutivo Nacional. Recordamos algunas rápidamente. Cuando Marcos Peña, el jefe de gabinete, dijo: ahora empiezan las verdaderas negociaciones, refiriéndose a las provincias. Cuando se demoró casi desprofeso la negociación a nivel nacional, intentando que negociaran primero las provincias, es un desconocimiento absoluto de cómo se conforma y cómo es el sistema educativo nacional. Precisamente la paritaria nacional nace, que arrancamos a negociar desde el año 2008, nace como una paritaria que le permita tener cierta unidad y cierta coherencia al sistema educativo. Fíjate que cuando acordamos a nivel nacional, casi cayó como cascada en las provincias. Pudo acordar la Ciudad de Buenos Aires, pudo acordar provincia de Buenos Aires, que estaban desesperados porque acordaran esos dos lugares, porque son la pantalla nacional, pero perjudicaron en mucho a otras provincias. A Santa Fe, por ejemplo. Santa Fe está con un proceso demorado en su negociación
producto de la demora que hubo a nivel nacional. Lo que pasa es que Santa Fe también, en esta oportunidad, se allanó en mucho a lo que le pedía. A poner techo a la paritaria. Claro, entonces, acá realmente le hicieron un daño tremendo. Cuando decían que las paritarias eran libres, mentira, le pusieron techo porque se encargaron, ya en el Consejo Federal, y me responsabilizo de esto, el que se hizo en Jujuy, ya el ministro Burri le bajó línea a los funcionarios, a los ministros provinciales, para que negociaran con un tope del 25%, y después lo hizo público el presidente de la Nación. Y esto, la verdad, que tratar de poner un 25% en un proceso inflacionario tremendo en el país, donde todo aumentaron por arriba de ese valor, ningún índice da la proyección inflacionaria para el 2016 en un 25%. Eso está en el imaginario del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces esto perjudicó a las provincias, y en Santa Fe en particular, una provincia que siempre ha tenido buena voluntad de gestionar, una provincia que ha tenido voluntad de negociar, pero bueno, contra el reloj, contra el tiempo no se pudo, y lamentablemente Santa Fe tuvo que ir a paro por falta de tiempo. Entonces me parece que estas cosas se tiene que responsabilizar el Ejecutivo Nacional. Yo creo que está tomando medidas. ¿Pero se arregló por el 40 o es un dibujo que armaron los gremios? Porque lo que dijo Bullrich es, algunos hábiles gremialistas salieron a decir que es el 40, en realidad nosotros estamos dando el 25. La matemática es concreta, es decir, de 6.060, 7.800 en febrero, 8.500 en julio, te da con toda certeza, es más, voy a ser más preciso todavía, 40.3. Entonces me parece que en esto no hay nada para esconder. Después hemos roto este techo que quería imponer el gobierno del 25%. Esta es la preocupación. Entonces hubo una disputa después entre gobernadores, nosotros quedamos atrapados ahí en esta discusión política que se dio entre el gobierno nacional y las provincias. Lo cierto y lo importante acá, más allá de los porcentajes, y es lo que debe darse en la provincia de Santa Fe, tiene que quedar abierta la paritaria. Es decir, esto es lo importante. Acá no, es decir, ni el gobierno sabe lo que va a pasar con la inflación, y mucho menos los trabajadores. Con la paritaria abierta nosotros vamos a poder monitorear el proceso, la evolución de los precios. Ahora tenemos un nuevo aumento de la nafta y todos sabemos el comportamiento que tienen los distintos elementos que componen la canasta familiar cuando aumenta la nafta. Esto es histórico en el país, o sea que van a volver a aumentar los alimentos, la vestimenta, el transporte, los impuestos. Entonces por eso necesariamente las paritarias deben quedar abiertas, ¿no? Rosa, por estas horas se está peleando muy fuerte en la provincia de Santa Fe. ¿Qué les dice el gobierno? ¿Por qué va aumentando, pareciera de a puchito, va estirando las negociaciones? ¿Cómo lo está viendo? Bueno, de alguna manera, teniendo en cuenta lo que acaba de decir Sergio, tuvo que ver un poco también el tema de la demora en acordar a nivel nacional, porque si bien fuimos convocados a la paritaria, también esperaban una definición a nivel nacional, porque la paritaria a nivel nacional de alguna manera orienta todo para desde ese piso arrancar y seguir negociando. A mi entender, a nuestro entender, creo que esto fue uno de los factores, ¿no es cierto? Pero bueno, también es cierto que desde los sindicatos fuimos exigiendo, de acuerdo a todos los elementos que estamos hablando, que hubo remarcación, devaluación, y siguen remarcando precios, seguimos exigiendo que se mejore la oferta. ¿Hay voluntad de mejorarla? ¿Hay voluntad de realmente de poner a Santa Fe en un lugar de... ¿Qué opina usted cuando dicen que Santa Fe tiene los mejores salarios del país? ¿Usted piensa que es cierto? Yo creo que sí, o sea, hay una voluntad de parte del gobierno provincial, porque lo demuestra a través de todas estas reuniones que se sigue, a pesar de que ha habido un paro intermedio, que no han iniciado las clases. ¿Hay voluntad de mejorar el salario? Hay voluntad, y justamente en las paritarias que estamos teniendo en las reuniones, porque muchos dicen que Santa Fe no es el mejor salario del país, o sea que es una discursiva mediática, no sé cuál es su visión. No, eso... un salario que de manera comparativa con otras jurisdicciones es mejor. Por ejemplo, es superior al de provincia de Buenos Aires, es superior al de ciudad,
y es superior, obviamente, a todas las provincias que están asistidas por el Fondo Compensador del artículo 9. Sí, de Río Negro hacia arriba, digamos, o más o menos, porque el sur sabemos que el costo de vida es distinto. Claro. O sea que es un salario, no es óptimo, pero es un salario que, repito, de manera comparativa, es el mejor. Lo que sí también hay que destacar, y esto hay que decirlo, que Santa Fe es una provincia cara. Claro. O sea, los valores para vivir en Santa Fe, sin ánimo de desmerecer otras provincias argentinas y a otros ciudadanos argentinos, no son los mismos valores para vivir en Santa Fe que en Chaco, que en Misiones o que en Formosa. Entonces, eso también hay que decirlo. Santa Fe tiene un costo mayor para poder afrontar necesidades indispensables, ¿no? Romero, trascendió que en la paritaria provincial algún representante gremial había peticionado la sanción de una ley provincial de quita el impuesto a las ganancias en relación a los salarios de los docentes. ¿Qué opina usted al respecto? No, hay algunos que entienden que algunas cifras que componen el salario docente, particularmente aquellas cifras que no son remunerativas y bonificables, podrían no ser alcanzados por este impuesto. Pero esto es, en el mejor de los casos, una expresión de deseo, porque en realidad el impuesto a las ganancias es una ley nacional de plena aplicabilidad en todo el país y no hay antecedentes, no es cierto que haya antecedentes en el país de quita de este impuesto a algunos sí, usted es abogado, Germán, sí, es como que una ley provincial pueda derogar una nacional, es bastante extraño. Lo que sí, tenemos que ser concretos en esto del impuesto a las ganancias. Nosotros ahora estamos convocando un Consejo Directivo Nacional donde vamos a discutir fuertemente esto, porque hay trabajadores que ya venían afectados y ahora con esta modificación que anunció el presidente de la Nación, que si bien por debajo de los 30.000 pesos en bruto no se paga, pero al no modificarse las escalas se ven afectados más trabajadores, inclusive hasta jubilados. Ingresó en el Congreso de la Nación también este grupo de diputados justicialistas que se abrió del Frente para la Victoria, presentó recientemente un proyecto donde, entre otras cosas, aparte de la modificación de las escalas, dice o pide o solicita que sean afectados aquellos que perciben por arriba de los 60.000 pesos. Esta es una postura, después va a estar la postura del Ejecutivo y va a haber otras posturas legislativas. Lo cierto es que esto hay que abordarlo rápidamente porque este impuesto al trabajo es perverso. Entonces lo que hay que hacer no es tratar de curar digamos heridas con cirugías mayores. No podés plantear en una negociación en una provincia no, acá hay que dar una definición mayor a este impuesto. Primero, no debería ser afectado por este impuesto los salarios, esto tiene que quedar claro. Sí, ningún trabajador. De ningún trabajador, y particularmente nosotros lo incorporamos como una petición del sector sindical en el Acta Paritaria Nacional, que el próximo envío del Ejecutivo Nacional al Congreso contemple precisamente la posibilidad de que no sea afectado el sector docente con estos impuestos, con este impuesto. Entonces sí, digo, no se puede remediar con 2 o 3 ítems en el salario. Esto necesita, valga el término, cirugía mayor, una solución concreta de parte del Congreso de la Nación. O no afectar a los trabajadores con este impuesto, o en su defecto mejorar profundamente las escalas. Esa discusión se da en ese ámbito. En una paritaria provincial es solamente una expresión de deseo. Vale agregar que la entidad sindical de ustedes presentó oportunamente también un proyecto en el marco de la ley para modificar la ley de financiamiento educativo, donde precisamente se expresó que los docentes quedaran exentos de este impuesto, ¿no? Ya hace un tiempo, mucho tiempo ya también. Sí, hemos presentado esto, como hemos presentado también un pedido de mayor financiamiento para la educación. Esta es otra de las cosas que nos preocupa, porque en Jujuy, por eso lo que tienen que hacer es trabajar en el Consejo Federal con las representaciones sindicales. La ley lo prevé. Hay una expresión en el último Consejo de Purmamarca, Jujuy, donde dice
que el gobierno se compromete a sostener la inversión en educación. Esto te digo, no va a aumentar. Como organización sindical nosotros rechazamos esto y exhortamos a nuestra ministra santafesina que observe este tipo de cosas, porque preservar la inversión en la educación es sostener el 6%. Sí, nosotros queremos ir al 8 y queremos ir al 10%. Bien. Esta es la discusión que tenemos que dar los sindicatos. Lo que pasa es que los ministros, le pasó al ministro Silioni, como le está pasando a Burri, tienen miedo de sentar a las organizaciones sindicales, a los trabajadores, a discutir las cosas de fondo del sistema educativo. Y los trabajadores queremos ser partícipes del proceso educativo. Y lo van a tener que hacer, porque lamentablemente la educación necesita de todos. Esto es así. Entonces me parece que el Consejo Federal es un ámbito propicio para discutir estas cuestiones de fondo, ¿no? Gracias, Rosa Bugnar, por venir a Rosario y dedicarnos este tiempo, y también gracias a usted por venir a aclarar varias cosas que por ahí vemos en los medios nacionales, pero no se termina de entender. Espero que la gente haya podido entender la explicación. Muchas gracias por venir. No, gracias. Vamos a un corte y vamos a hablar con un abogado penalista, genera doctrina, uno de los más importantes, yo diría, del país. Una de las plumas más importantes del país. Eduardo Jaucho. Vamos al corte. Nota22.com. Nota22.com. Información. Nicosal, soluciones web de Nicolás Salomón. Desarrollo web, diseño gráfico, hosting, redes sociales, mantenimiento, streaming, SEO, dominios, email marketing. Más de 10 años de experiencia en desarrollo y servicios web. Visita www.nicosal.com y conoce el amplio portfolio. Nicosal, soluciones web de Nicolás Salomón. Obras óptimas, profesionales técnicos. Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de la Arquitectura, Industria e Ingeniería de la provincia de Santa Fe. Strongest taste, loudest drop, head is filled, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is filled, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is filled, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is filled. UDA, al servicio del trabajador docente y en defensa de la educación pública. Ortopedia Vikingo, 50 años.
Implantes, prótesis, material médico quirúrgico. Todas las obras sociales. Por trayectoria y servicios, somos la ortopedia número 1 de la región. Rivadavia 3118 Santa Fe. Teléfonos 0342-452-5918 y 453-9361. Llévatelo de una, pagalo en 12. Aprovecha la mejor financiación en Macua. Tené tu nuevo Clio Mío con tasa 7.90 o Tucango Express con tasa 7.90 y una bonificación extraordinaria de 5.000 pesos. Tamaño oportunidad solo en Macua, Santa Fe, Paraná. Continuamos con el programa. Quiero comentarles que recibimos este presente de Librería Cívica acá en la capital de la provincia de Santa Fe, el fenómeno procesal, lecciones 1 de Francisco Cecchini. Gracias a Javier que nos envía esta nueva publicación de editorial Librería Cívica. Un autor, fue juez este hombre, una persona que escribe muy bien en la materia. Estamos en el estudio con Eduardo Hauchen, Germán, para abordar temas que, viste que nosotros instalamos temas para darle continuidad a determinadas cuestiones que venimos abordando, ¿no? Sí, doctor, buenas noches, muchas gracias por venir. Es un placer para Nota22.com recibirlo como siempre. ¿Qué le parece? Gracias a ustedes también. ¿Qué le parece, doctor, el proyecto de Código Procesal Penal de la Nación que fue sancionado por el Congreso el año pasado y que por decreto de necesidad y urgencia fue derogado? ¿Cómo estaba estructurado? ¿En qué consistía? ¿Cuál es su opinión? Sí, en realidad lo que se aplazó es la entrada en vigencia, ¿no? La entrada en vigencia, exacto. Claro. Y lo hizo el presidente Macri mediante un decreto de necesidad y urgencia que en el fondo genera debates, ¿no? Si se puede hacer o no, y esa era la pregunta concretamente, ¿no? Claro. Bueno, el nuevo Código Procesal Penal que sancionó el gobierno del Congreso anterior, desde mi punto de vista, sigue la misma tónica moderna, o sea, con el principio acusatorio adversarial que ya prácticamente tenemos en toda Latinoamérica y en la mayor parte del país. Tiene la misma estructura medular, el mismo esqueleto que prácticamente el código que ya tenemos en Santa Fe. Por eso en su oportunidad, hace mucho tiempo he dicho, entre ellos, creo que alguna vez lo he dicho en este programa, bueno, más allá de que me comprende la generalidad de ley porque fui miembro de la comisión redactora, pero yo ya preveía de que de haber sido la provincia más atrasada, como lo éramos, en materia procesal, en materia de juzgamiento, el método de juzgamiento acá en la provincia, a nivel vergonzoso, bueno, tanta lucha, pasamos a ser la más avanzada. Eso lo dije en su oportunidad hace ya muchos años, y no solamente que íbamos a pasar a ser la más avanzada como lo fuimos, sino que ya todas las otras provincias nos iban a tener que copiar a nosotros. No me equivoqué. El resto del país ya nos está copiando al punto tal de que el propio Congreso de la Nación, al modificar el Código Procesal Penal de la Nación, adopta el mismo sistema con todas las mismas características, por supuesto con una redacción distinta, con una, en algunas normas, simplemente cuestiones gramaticales, que me parece que están muy bien, incluso que serían loables copiarlas, cuestiones de detalles, algunas muy importantes, pero lo estructural, que es lo más relevante, que es la adopción de un sistema acusatorio adversarial, que significa
fundamentalmente la mayor garantía de imparcialidad, que en definitiva es la garantía más suprema porque es la inherente al acto de hacer justicia, porque jamás puedes hacer justicia a un juez que no es imparcial. La única manera de lograrlo es mediante un proceso acusatorio y adversarial. Ahora, con las ventajas que usted está planteando, suspender su entrada en vigencia, aplazarla mediante un decreto de necesidad de urgencia parece contradictorio, porque la urgencia sería que esté en vigencia, digamos. Sí, aconteció lo siguiente. El proceso de estudio para la sanción de este código fue bastante demorada en el Congreso anterior, porque hubo varios proyectos, de los varios proyectos se cambiaron, varios proyectos se eliminaron. A último momento, en el año pasado, se puso una aceleración en donde después se terminó incluso pasando por una zaranda y después a un filtro en donde hubo que apurar una buena redacción de una unificación del proyecto y se aceleró más todavía a los fines al poco tiempo de terminar, algo similar a lo que sucedió con el Código Civil y Comercial, y al final se sancionó por el Congreso. ¿Cuál es el problema? El problema es que el Congreso sanciona el Código Procesal Penal de la Nación con estas características muy loables y muy excelentes en su contenido, como ya lo dije, y le da como fecha de entrada en vigencia, expliquémoslo a la gente un poquito cuál es el ámbito de competencia o vigencia territorial que tiene el Código Procesal Penal de la Nación. El Código Procesal Penal de la Nación tiene una vigencia territorial que abarca lo siguiente: Capital Federal, y digo bien Capital Federal porque no es ciudad autónoma, en donde rige el Código Procesal Penal para cuestiones contravencionales, sino en el ámbito de todo lo que es Capital Federal y todo lo que son la justicia federal en los juzgados federales de Capital Federal, en todas sus instancias, y en la justicia federal de todo el interior. O sea que es muy importante y abarca una competencia territorial que conlleva un contenido poblacional de una magnitud muy, muy relevante. Estamos hablando de una cuestión muy importante, sin quitar la importancia a cada código provincial, desde luego. Bien, continuando entonces con la respuesta, una vez que la audiencia está informada. Como se sancionó a último momento, la misma ley de sanción, entre las disposiciones transitorias, preveía que el código iba a comenzar a entrar en vigencia, o sea, ya a ejecutarse, a enjuiciarse, a realizarse de esa manera, en vigencia plena, el 1 de marzo del año 2016. Bueno, hago un paréntesis acá para aclarar una cosa. Lo mismo sucedió cuando se sancionó el código acá procesal penal en la provincia de Santa Fe, se le pone un plazo, una fecha de entrada en vigencia. Sí, pero siempre fue por ley en la provincia de Santa Fe, según tengo entendido. No es el gobernador que hizo un decreto. No, pero todavía no entré en el... prórrogas habla, claro, las prórrogas. Seguramente. Sí. Está bien, no, pero estoy aclarando de que siempre se pone una fecha de entrada en vigencia bastante estimativa, como para prever de que
Se puede organizar, digamos. Se puede organizar, las cuestiones ¿no es cierto? estructurales, sobre todo, porque significan grandísimos cambios. Exactamente. Acá, quizás un poco por demagogia sana o lo que fuere, se le puso una fecha que apenas yo leí la ley o apenas salió la noticia, yo me reía porque dije, era risible. Es decir que el código se podía entrar en vigencia, sancionarse a fines del año pasado por el Congreso y entrar en vigencia en todo el 1 de marzo de este año es una imposibilidad total. De manera tal que todos los que estamos en el tema ya sabíamos de que esto iba a ser una imposibilidad total y de que esa fecha iba a ser prorrogada. Sí o sí. El tema es la forma y la constitucionalidad. ¿Por qué le planteo esto, doctor? Y vuelvo un poquito a la pregunta inicial. Porque la Constitución Nacional marca claramente 4 temas que no pueden ser abordados por decreto de necesidad de urgencia. Tributario, cuestiones electorales, partido político y aparece la materia penal. Entonces la pregunta sería si el Código Procesal Penal puede ser suspendido por un DNU a partir de si es o no materia penal o un tema penal en términos constitucionales. ¿Cuál sería su visión? Bueno, a mí no me cabe ninguna duda que no hablo por mí. Sí. Yo tengo el convencimiento absoluto de que el Código Procesal Penal es materia procesal, que no tiene absolutamente nada que ver con la materia penal, que es una cuestión de fondo. Las excepciones que vos, Maximiliano, muy bien has detallado, que hace la Constitución en el artículo 99, que le otorga las facultades al presidente para dictar decretos de necesidad y urgencia, y a su vez cuáles son las excepciones en las que no puede. A ver, expliquémosle a la gente para que un poco entienda. La materia penal es aquella que está toda relacionada con el dictado por el Congreso de la Nación de normas que castigan conductas, que sancionan conductas con carácter de delito. Técnicamente llamada legislación de fondo. Exactamente, lo que los abogados llamamos legislación de fondo en oposición a legislación formal, que es la de procedimiento. De fondo porque además rige para todo el país, es decir, y es materia no solamente de vigencia en todo el país, sino que es materia de sanción por el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación es el único que constitucionalmente puede dictar qué conductas son delictivas. Y eso es lo que se llama Código Penal, y que, para que la gente lo sepa, los delitos no están solamente contenidos en el Código Penal, sino en muchas leyes especiales también. Bien, esto es lo que es explicado de manera muy sencilla para la audiencia, por supuesto, para que la audiencia entienda lo que es materia penal. Y lo que en consecuencia el Poder Ejecutivo tiene vedado de reglamentar o dictar o inmiscuirse de cualquier manera mediante decretos de necesidad de urgencia. Ahora, todo lo que es cuestión de la regulación de la garantía constitucional prevista en el artículo 18, que es la realización del juicio previo, el juicio previo está delegado, ha quedado reservado por cada provincia, por la misma Constitución dentro del sistema federal, a ser regulado por cada una de las provincias. Eso es lo que se llama derecho procesal o materia procesal. La materia procesal es la que rige la forma de reglamentar el modo y los métodos de enjuiciamiento. En consecuencia, lo que es materia procesal
si bien en este caso estamos hablando de derecho procesal penal, no tiene absolutamente nada que ver con la materia penal. Son dos cosas completamente distintas. O sea que lo que usted dice es que el presidente Macri podía tener un DNU, podía dictar un DNU aplazando la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, eso es lo que usted entiende. ¿Lo ve bien, digamos, eso? Desde mi punto de vista, sí, en consecuencia. Pero no solamente por el hecho de que no es una materia penal constitucionalmente vedada, sino porque cuando el gobierno actual asume el decreto que deroga la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, que tenía, como ya dije hoy, prevista una entrada en vigencia para el 1 de marzo de este año. Inmediatamente se encuentran con que era una imposibilidad. Una imposibilidad. Está claro. Esa imposibilidad que no solamente regulaba, había que regular infraestructura, presupuesto, no solamente de la justicia, sino del Ministerio Público de la Acusación. Se imponía la realidad de que no era posible que entre en vigencia. Era imposible. Entonces, el decreto tiene fecha el decreto 257 es del 29 de diciembre del 2015, o sea que ellos, no estando el Congreso en sesiones y volviendo al Congreso a sesiones el 1 de marzo, valga la casualidad, constitucionalmente, recién el 1 de marzo, se encontraron ante una cuestión, el Código Procesal Penal, que había que implementar infraestructura, presupuesto, personal, y una enormidad de cosas para poder ejecutarlo para el 1 de marzo, y no solamente de lo que es la parte de magistratura, sino que son también las leyes del Ministerio Público y Ministerio de la Defensa, que es igual que acá en Santa Fe, doctor, como usted sabe. Era imposible. Entonces, ¿qué hizo? Dictaron en carácter de decreto de necesidad y urgencia la derogación de esa entrada en vigencia con la firma de todos los ministros y la firma del ministro de Gabinete, refrendada por todos ellos, y la remitieron a la Comisión Bicameral Permanente a los fines de que como manda la Constitución, la Comisión Bicameral Permanente haga un cronograma de entrada en vigencia e informe conjuntamente al Consejo de la Magistratura y al Ministerio de Derechos Humanos. Bien. Le agradezco muchísimo que haya venido, doctor Eduardo Hauchen. Es un tema que lo seguimos abordando porque nos gusta echar luz sobre temas que se debaten en los medios, y la verdad que escucharlo con la claridad que lo explica a nosotros nos suma mucho como programa poder escucharlo a ustedes. Así que muchísimas gracias por estar. Bueno, gracias a ustedes. La semana que viene estamos repasados de tiempo. La semana que viene vamos a tener una sección. Van a aparecer lechuzas, va a haber una de oro para el que haga bien algo, una de lata para el que no hizo bien algo o no terminó de hacerlo, y una de madera. Me eximo de explicarla por qué de madera. Sí, me quedó una información, pero para la semana que viene. Estamos repasados de tiempo. Sí, por eso. La semana que viene. Si tenés 30 segundos. No, la semana que viene. Gracias, doctor, por venir. Gracias, muy doctor. amable. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Gracias por estar del otro lado.